Bueno, comenzamos un nuevo vídeo y vamos a explicar cómo se ajustan las reacciones químicas. Estamos dentro del tema 5 de reacciones químicas, ¿de acuerdo? Y vamos a comenzar primero, antes del ajuste de las ecuaciones químicas, vamos a comenzar hablando un poco de qué es una reacción química, ¿vale? Reactivos y productos. Para empezar tenemos que hablar que en la naturaleza hay dos tipos de cambios. Están los cambios físicos, que son aquellos que no provocan la alteración de la sustancia. Por ejemplo, si nosotros tenemos agua en estado sólido y se fusiona, es decir, pasa a estado líquido, ¿de acuerdo? Ahí se produce un cambio de estado, es decir, sigue siendo H2O, pero no hay un cambio en la estructura de la materia, es decir, sigue siendo H2O. Por lo tanto, el cambio físico. Otro ejemplo puede ser un cambio de posición. Nosotros cogemos un objeto y lo ponemos en otro lugar. Ese objeto sigue teniendo su misma composición y por lo tanto no se ve alterada, sigue siendo un cambio físico. ¿Cuándo vamos a tener un cambio químico? Pues cuando se produce una reacción química, es decir, cuando sí se altera la naturaleza de la sustancia. Por ejemplo, cuando cogemos el butano y, por ejemplo, encendemos el agua caliente, ¿de acuerdo? Ese butano va a reaccionar con el oxígeno del aire y se va a transformar en dióxido de carbono y agua. Se va a liberar energía y esa energía es la que calienta el agua con la que nosotros nos vamos a poder duchar o lavar los platos, los vasos, etcétera, ¿de acuerdo? Para fregar. Hay multitud de procesos de este tipo en los que hay una alteración de las sustancias iniciales y se transforman en otras cuya composición es diferente. En ese caso hablamos de cambios químicos, en definitiva de reacción química. ¿De acuerdo? Y eso es lo que nos va a llevar este tema, en el que en su primera parte pues vamos a ver cómo se ajustan las reacciones. Bueno, ¿qué es una ecuación química? Su ajuste, ¿cómo se ajusta? Bueno, pues una ecuación química es algo muy simple, es llevar al papel lo que está ocurriendo en la realidad. Por ejemplo, si nosotros hacemos reaccionar hidrógeno con oxígeno para que se forme agua, ¿de acuerdo? Esa reacción química real que estamos llevando a cabo la llevamos al papel mediante el uso de pues las fórmulas de las sustancias químicas que intervienen en los procesos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos representado el término reactivos y aquí el término productos, ¿de acuerdo? Vamos a ir analizando cada uno de los términos que aparecen en la ecuación. Lo primero es la flecha. La flecha nos indica que por un lado tenemos los reactivos y por otro los productos. O sea, separa las sustancias que intervienen en la reacción. Las sustancias de partida y las sustancias finales, que es las que van a ser los reactivos y los productos. ¿De acuerdo? Aquí tenemos para esta reacción lo que son los reactivos. Si los reactivos son las sustancias químicas iniciales del proceso y las que van a sufrir dicha transformación. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos, en este caso, en esta reacción, un único producto, pero puede haber más de uno. ¿De acuerdo? Bien. Además, vemos un símbolo aquí que es el más. Su significado es muy simple. Lo que hace es separar las sustancias que intervienen tanto en reactivos como en productos. Lo que pasa que en el ejemplo que tenemos aquí solamente hay un producto. Y cuando está en los reactivos se le reacciona. Es decir, aquí diríamos que el hidrógeno reacciona con el oxígeno. Y aquí se leería se obtiene. Es decir, hidrógeno reacciona con oxígeno para dar lugar a la formación de agua y la obtención de ta. ¿De acuerdo? Todas las sustancias que intervienen. Sí, pero su misión fundamental es separar las sustancias químicas que intervienen tanto en los reactivos como en los productos. ¿De acuerdo? Además, aparece en esta reacción un par de números que vamos a llamar coeficientes estequiométricos y que cuando hablemos del ajuste vamos a explicar claramente cómo se obtiene y ahondaremos más todavía en su significado. Pero para empezar, pues diremos que el coeficiente estequiométrico nos indica el número de partículas de la sustancia que interviene, tanto los reactivos como los productos. Es decir, ¿cómo leeríamos esta reacción con estos números? Muy sencillo. La reacción química se lee dos partículas de hidrógeno, en este caso la partícula es molécula, dos moléculas de hidrógeno reaccionan. Si aquí no aparece nada, se sobreentiende que el coeficiente estequiométrico es 1 y no se pone, con una molécula de oxígeno para dar lugar a la formación de dos moléculas de agua. Lo que nos va a llevar a nosotros un buen rato es explicar cómo se obtienen esos coeficientes. ¿De acuerdo? Bien. Además, en una reacción química, en una ecuación química, que es lo que representa
a las reacciones químicas, pues aparecen muchos símbolos, ¿no? A lo largo del tema nos irán apareciendo, pero bueno, comento algunos. Por ejemplo, puede aparecer entre paréntesis una S, una G o una L en minúscula. ¿Eso qué quiere decir? Pues si volvemos a la reacción anterior, es el estado de agregación en la que se encuentran esas sustancias. Por ejemplo, aquí el hidrógeno está en estado gaseoso, el oxígeno gaseoso también y el agua en estado líquido. También aquí entre paréntesis se puede indicar si están o no en disolución las sustancias. Para ello aparecerá o AQ o AC. Aquí tenéis en la tabla y en los apuntes tenéis lo que significa cada término. ¿De acuerdo? Además, otros términos así, por incidir en alguno más, sobre la línea de reacción, pues puede aparecer calor, incremento, una Q mayúscula. Eso quiere decir que esa reacción requiere de un aporte de calor para que tenga lugar. ¿De acuerdo? Y por último, pues también pueden aparecer pues, sustancias sobre la línea de reacción que suelen ser los catalizadores. Es decir, cuando nos aparezca en una reacción esto, lo que quiere decir es que esa reacción química que está teniendo lugar, pues requiere del uso de un catalizador, que es una sustancia química que va a acelerar el proceso de reacción. Pasamos ahora al grueso importante, que es el ajuste de la ecuación química. ¿Qué es ajustar una ecuación química? Pues muy sencillo. Es delante de cada fórmula de cada sustancia química poner un número, el número adecuado para que el número de átomos de cada elemento en reactivo y producto sea el mismo. Es decir, aquí lo que vamos a hacer es aplicar la ley de Lavoisier. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo, pero antes os voy a marcar fallos que se pueden tener a la hora de ajustar las reacciones. Tres muy evidentes. Primero, el coeficiente, aquí tenemos dos fallos gordos. No pueden cambiarse las fórmulas, es decir, yo a la hora de ver cuántos átomos de hidrógeno en reactivo y en producto, lo que no puedo hacer es cambiar la fórmula del compuesto. Si es agua, es agua. Si no puedo, para que me cuadre el número de átomos en reactivo y producto, coger y cambiarle el subíndice y cambiar el compuesto. ¿De acuerdo? Bien, otro fallo importante es que dentro de la fórmula química yo no la puedo separar. Es decir, yo lo que no puedo hacer es el coeficiente estequiométrico multiplica a toda la fórmula química. No puedo decir, bueno, como necesito dos átomos de oxígeno, separo y meto el 2 aquí en medio. ¿De acuerdo? El coeficiente estequiométrico siempre delante. Y recordar que cuando yo pongo un coeficiente estequiométrico delante, ese coeficiente multiplica a todo. Es decir, que si yo pongo un 2 delante del agua, quiere decir que yo tengo dos moléculas de agua. Es decir, en total tendré 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno y 2 por 1 tendré 2 átomos de oxígeno. Teniendo claras estas advertencias, vamos a ver cómo ajustar una ecuación química. Hay dos métodos de ajuste, ¿de acuerdo? El método de ajuste por tanteo, que yo denomino coeficiente, el método de ajuste la cuenta a la vieja, es decir, intentar poner coeficientes de tal manera que me cuadre el número de átomos, y eso se suele hacer o se suele aplicar cuando tengo o bien en reactivos o bien en productos, que no es en ninguno de los dos casos que he puesto aquí, elementos químicos puros. Aquí, por ejemplo, tengo hidrógeno diatómico y oxígeno diatómico, pero está puro. ¿De acuerdo? Entonces, cuando aplicamos el método por tanteo, procuro siempre ajustar al final el elemento químico puro. Aquí tengo dos, entonces puedo elegir. ¿De acuerdo? Entonces, nos fijamos y vemos que el agua que se ha formado tiene un solo átomo de oxígeno, mientras que aquí tenemos dos. ¿Qué quiere decir eso? Que para que haya el mismo número de átomos de oxígeno aquí, yo voy a ponerle un 2 aquí delante. Claro, si yo le pongo un 2 aquí delante, como tengo aquí puesto, tendré ahora 2 por 1, 2 átomos de oxígeno. Este ya está ajustado. Este ya no lo puedo tocar, este coeficiente. ¿Quién me queda por ajustar? El hidrógeno. Y hago la cuenta, digo, si tengo dos moléculas de agua, 2 por 2 serían 4 átomos de hidrógeno, por lo tanto, necesitaría poner aquí un 2 como coeficiente para que al multiplicar me salgan los 4 átomos de hidrógeno. Comprobamos, 4 átomos de hidrógeno, 4 átomos de hidrógeno, 2 átomos de oxígeno, 2 por 1, 2 átomos de oxígeno. Estaría bien ajustada. En la siguiente reacción, pues haríamos lo mismo. Aquí tenemos dos elementos químicos puros, nos damos cuenta que aquí tengo 2 de cloro y aquí solamente 1, y vemos que poniendo aquí un 2, pues ya tengo los 2 átomos de cloro que quiero, con lo cual este coeficiente no lo toco, este coeficiente ya no lo toco y el único que tengo que ajustar es el del sodio.
pero como está puro no hay problema. Yo veo que hay 2 átomos de sodio, pues con poner aquí un 2 aquí delante ya tendría los 2 átomos de sodio y la reacción estaría perfectamente ajustada. ¿Qué ocurre si no puedo aplicar el método por tanteo? Bien, porque pues no lo vea, por mucho que tenga elementos químicos puros, no sepa qué coeficientes ponerle, o bien porque la reacción sea más compleja. Entonces, para ello vamos a usar lo que se conoce como el ajuste matemático. Es un procedimiento muy sistemático, es decir, vamos a aplicar un procedimiento mecánico, es un poquito laborioso en algunos casos, pero siempre nos va a dar un resultado muy efectivo. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste? Consiste en coger la ecuación química y asignarle un valor teórico de coeficiente estequiométrico. ¿Qué coeficiente vamos a asignarle? Pues un coeficiente teórico que va a ser una letra. Es decir, aquí tengo una reacción, como veis, más complicada y por tanto le vamos a asignar, es más difícil de ver el ajuste por tanteo, entonces le asignamos unos coeficientes teóricos. O sea que aquí tendré A moléculas de nítrico, B, C y D de cada uno de las partículas, de las sustancias que intervienen en el proceso. ¿De acuerdo? Ese es el primer paso. ¿Que tengo 3 reactivos y 4 productos? Pues A, B, C, D, pues hasta completar el abecedario. ¿De acuerdo? Muy bien, continuamos. El segundo paso es volver a hacer lo mismo que hacíamos en el método por tanteo. Así se trata de que comprobar que hay el mismo número de átomos de cada elemento en reactivo y producto. Y lo que hacemos es aplicarlo a cada uno y vamos a obtener una serie de ecuaciones que luego vamos a ver cómo vamos a manejar. ¿Cómo se obtienen esas ecuaciones? Pues fijaros, he vuelto a poner aquí la reacción y ahora digo, el número de átomos en los reactivos tiene que ser igual al número de átomos en los productos, por eso hablo de ecuaciones. Y me fijo, fijaros, vamos ajustando elemento por elemento. Yo os recomiendo siempre que empecéis por el primero que os encontráis, de izquierda a derecha. El primer elemento que me encuentro es el hidrógeno. Pues bueno, voy a ajustar el hidrógeno y me fijo que en esta sustancia química hay hidrógeno. En el compuesto hay un átomo, pero como lo tendré que multiplicar por el coeficiente, imaginemos que aquí hay un 2, ¿de acuerdo? Si aquí hay un 2, 2 por 1 habría 2 átomos de hidrógeno. Como yo no sé cuánto vale el coeficiente es A, pues A por 1 será A. ¿Lo veis? Bien, nos vamos a la siguiente sustancia. Aquí también hay hidrógeno, ¿de acuerdo? Vamos a ver cuántos átomos de hidrógeno hay. Pues fijaros, aquí dentro hay uno. Como tengo el doble, porque tengo un paréntesis, tendré 2 átomos de hidrógeno. Pero eso lo tendré que multiplicar luego por el coeficiente estequiométrico B. Es decir, que esta sustancia química me va a aportar 2B átomos de hidrógeno. La suma de los átomos de hidrógeno que me aporta esta sustancia química más los que me aporta esta será el número de átomos totales de hidrógeno que tengo en los reactivos. ¿De acuerdo? Y eso tiene que ser igual a el número de átomos de hidrógeno que me aporten los productos. En este caso tengo un único producto que es el agua que me aporta hidrógeno. Cada molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno. Si lo multiplico por el coeficiente tendré 2D átomos de hidrógeno. Aquí tengo una primera ecuación, como podemos ver. El siguiente sustancia que nos aparece, el nitrógeno. Vamos a ajustarla. Aquí esta sustancia tiene solo nitrógeno. Un átomo por A será átomos de nitrógeno. Ya no hay más sustancias en los reactivos que tengan nitrógeno, pues igual a los que haya en los productos, que solamente es esta sustancia. Un átomo por 2, porque esto tiene un paréntesis, tendré 2 átomos de nitrógeno por C, 12. Aquí tengo ya una ecuación muy simple, una ecuación que me relaciona dos átomos, coeficientes. Aquí tenemos la del oxígeno, que es un poquito más complicada. Habría que ir, ¿veis? El siguiente elemento que nos encontramos es el oxígeno y ya el último que nos encontramos es el calcio. Es decir, que vamos a obtener 4 ecuaciones, como podéis ver. ¿Qué hacemos ahora? Pues arbitrariamente le asignamos un valor numérico a uno de los coeficientes, el que me dé la gana. Evidentemente, yo voy a utilizar uno que me dé la mayor información posible. Por ejemplo, si yo le asigno a C el valor 1, A va a valer 2 y B va a valer 1 también. Con lo cual ya tendríamos 3 coeficientes estequiométricos. Y D lo podríamos obtener o de esta ecuación o de esta ecuación, sustituyendo los valores correspondientes. Yo os recomiendo que lo obtengáis de una de ellas, de la que sea más sencilla, y con los 4 coeficientes ya obtenidos, comprobar si os queda alguna ecuación sin utilizar, comprobar que esa ecuación también se cumple.
¿de acuerdo? A partir de ahí obtengo los coeficientes. Si A vale 2, porque a C le he dado el valor 1, bueno, repito que le podéis dar el valor que queráis. Obtengo los coeficientes, ¿de acuerdo? Y si sustituimos en esta última que no hemos utilizado, pues habría que comprobar que efectivamente el número que me sale aquí es igual al número que me sale aquí, ¿de acuerdo? Eso es un método muy sencillo, lo que pasa que como veis es un poquito laborioso y se trata de practicarlo. Ajuste final de la reacción, ¿cuál será? Según los datos que yo he obtenido, pues aquí tengo un 2 en el coeficiente A y un 2 en el coeficiente D, ¿de acuerdo? Habría que comprobar que efectivamente el número de átomos es correcto, que lo es, ¿de acuerdo? No vamos a perder en el vídeo tiempo en hacerlo. Para finalizar, podéis comprobar como alguno no tendrá los mismos coeficientes estequiométricos. Recordemos que estos son ecuaciones químicas y como ecuaciones químicas que son, se le pueden aplicar las mismas propiedades que cualquier otra ecuación química. Lo que nosotros buscamos a la hora de ajustar una reacción química es que haya el mismo número de átomos de cada elemento en reactivos y en productos. El mismo número no quiere decir que sea 8 en reactivos y 8 en productos. Puedo tener 4 y 4, 5 y 5, 7 y 7, es decir, que haya el mismo número de átomos los dos. Eso quiere decir que yo puedo obtener infinitas ecuaciones químicas de acuerdo a la hora de obtener un ajuste. ¿Por qué? Porque van a ser ecuaciones químicas equivalentes. Es decir, alguien ha podido obtener este ajuste que hemos obtenido, pero otro ha podido obtener este otro ajuste. No es que esté mal, sino que simplemente esta ecuación química se obtiene de multiplicar la que tenemos arriba por 2. Es decir, son dos ecuaciones equivalentes y por lo tanto sus soluciones son iguales. Es decir, que puedo tener múltiples ecuaciones químicas, ¿de acuerdo? Porque puedo ajustarla de muchas formas. No comparéis, a la hora de comparar vuestros ajustes, comprobar que, primero, el número de átomos es correcto y segundo, que obtener una ecuación a partir de otra, pues habrá sido un resultado de o bien de multiplicar por 2, por 3, por un medio, o dividir una por 3, etcétera. Es decir, vais a obtener ecuaciones químicas equivalentes. Es decir, que a mí lo que me interesa que recordéis que no hay un único ajuste final, es decir, no hay unos únicos coeficientes estequiométricos, sino que yo puedo tener infinitos ajustes porque puedo tener infinitas ecuaciones químicas equivalentes, porque repito, siguen siendo ecuaciones químicas, ¿de acuerdo? Y con esto pues finalizamos la explicación del ajuste de las reacciones químicas.